Mucho gusto al querido Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, 47 años en el periodismo, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, perdón por una introducción más larga que el tren de mi pueblo, pero están candentes las cosas. No, Vicente, mira, además uno se divierte escuchándolos. Tú tienes razón, lo dijimos, no por meses, más de un año, dijimos puro mafioso, mafioso contra mafioso, ladrón contra ladrón. Mira lo de Alito, pues está bien documentado, Laida Sansores San Román, la gobernadora de Campeche, nos lo dijo en cuántos martes del Jaguar, yo lo he documentado. Si Alito es un mafioso, es un gángster, lo dijimos aquí, se está apropiando del comité, del Consejo Político Nacional, de cada comité ejecutivo estatal, tiene todo, es un mafioso, y lo que hace en la Bastida, fíjate, le dice a Alito Moreno, le dice, ya es un demente senil, prácticamente le está diciendo, olvidadizo, corrupto, político de escritorio, un político al que le gusta la lisonja, la vieja política. Y todo eso tiene razón, pero mira, nada más hay que recordar, es un pillo, pero estos no cantan mal las rancheras. La Bastida, más de 3,000 millones de pesos en el primer Pemex Gate en 2000, la Bastida no puede llamarle derrotado a Alito Moreno porque él perdió las elecciones presidenciales de 2000 con Vicente Fox, el político, uno de los políticos más mediocres, mira, entre Xochitl, Peña y Fox, ¿cuál es la diferencia? Y perdió la Bastida. Y luego con Manio Fabio, pues un mafioso, tú, qué bueno que no lo dices, pues yo sí se lo digo, ¿cómo lo conocen allá en Sonora? Como Don Beltrone. Mira, todavía nada más para dar Ah, no, un antecedente. ese no era el apodo que yo al que me Ah, refería, pero qué bueno que también lo recordaste tú, era más pero jocoso, mira, pero no, no lo voy a decir, mi querido. Pero mira, Vicente, nada más uno para que la gente recuerde. Todavía tiene pendientes a las cuentas de por lo menos 4 millones de euros en Andorra, de él y de Silvana Beltrone, su hija. Así que entre puro mafioso, y tiene razón el PRI, ya está, no está desfondado, ya está muerto, Vicente. Van a mantenerlo porque tiene el registro, pero ya es un partido que está muerto y lo vamos a ir descubriendo. Lo dijimos hace más de un año, fíjate, tenemos meses advirtiéndolo. Así que está muerto, pero este es un pleito entre mafiosos. Y yo, como te decía alguna vez, ya se encontraron a su mafioso y medio, como tú sabes, como decían en mi pueblo, para cabrón, cabrón y medio, y ahí tienen al mafioso y medio, que es Alito Moreno. Les ganó todas cuando se los advertimos a tiempo, Vicente. Así es, déjame saludar a Manuel Hernández Borboya, periodista independiente, también amigo de este espacio libre como el viento. Gracias por tu paciencia, Manuel, y listo para dejar la víbora chillando, me imagino. ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal, Vicente? Un saludo para ti, para el maestro Paco Cruz. Un gusto estar aquí en la audiencia sin censura. Pues sí, hay varios temas ahí relevantes para tocar, incluyendo lo que pasó hoy en la conferencia Échate, matutina. échate al agua con lo de Alito para entrarle por ahí y ya vamos a lo de la conferencia, que es no relevante, es fundamental, porque si lo estuvieron haciendo durante el sexenio de López Obrador, lo van a querer seguir haciendo durante el sexenio de la presidenta electa. Ya podemos decir presidenta electa, ya no quitarle lo virtual por la decisión de hace unos minutos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ves el desmadre en el PRI entre dinosaurios, entre malandros, pelea de mafiosos, diría Paco? Pues ya es puro malandrín que se andan peleando, pues ya ni siquiera pues la posibilidad de gestionar a un partido político como tal, sino yo creo que más bien se andan peleando los bienes que ha dejado el PRI. Ahí está un edificiazo en la sede nacional del PRI en Insurgentes Norte, que ha de tener un valor de mercado muy interesante, más todas las sedes en los diferentes estados. Y yo creo que más bien Alito Moreno pues ya se anda peleando por el cascajo que va a quedar de ese partido, que está quedando de ese partido, pues ya con sus malandronadas de siempre, ya se va a quedar hasta 2028, pronostica
su reelección, lo cual hasta cambiaron los estatutos para ello. Y pues yo veo este pleito interno del PRI como una guerra ahí con algunos personajes que están disputando el liderazgo del PRI, como Malifabio Beltrones, que ya lo mataron a volar en la bancada, precisamente porque se quieren quedar con ese pastel. Va a pasar muy parecido como ocurrió con el PRD, que van a ir gestionando la desgracia e ir vendiendo activos y pues se van a llenar los bolsillos con eso. Yo lo veo más bien como un negocio privado de Alito Moreno y sus secuaces que como un interés por ofrecer algo como partido político, porque a estas alturas el PRI ya no tiene nada que ofrecerle ni a su militancia, ni mucho menos al país. Entonces, pues es más bien como ir gestionando el negocio del fierro viejo que va a quedar con la estructura y el cascajo que va a dejar el Partido Revolucionario Institucional en sus últimos días. Bueno, a ver, hablemos de la injerencia la injerencia gringa en México. Hoy el presidente incluso dijo que va a pedir una respuesta formal, va a mandar una carta a Joe Biden, una carta diplomática, un documento oficial. Así lo dijo el presidente luego de lo expuesto por Pablo Gómez en torno a los más de 500 millones que le están llegando del extranjero a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y cómo se distribuyen en estos esfuerzos de la oposición. Vamos a los dichos del presidente, David. Don David. Además de difundir, Pablo Gómez, soy Tania Damián de Ángulo 7, además de difundir esta información, pues porque es pública, legalmente se puede hacer algo más por este dinero que la Embajada de Estados Unidos, estos 97 millones, manda a este tipo de ONGs y que podrían estar o que incidirían o estarían incidiendo pues en la política de México. Bueno, para eso es. El presidente tendrá que decir al respecto lo que corresponde al gobierno, a la conducción, digamos, la política exterior. En eso no se mete la UIF, en la política exterior. Apoya la política exterior del gobierno, pero no la define, ¿verdad? ¿Esperan que esta nota diplomática que mandó presidente le respondan ahora sí, porque ya pidió esa información? Bueno, pues acerca de la información que aportó Pablo Gómez, y le agradecemos mucho por la claridad y la contundencia, porque se dan a conocer los ingresos, de dónde provienen, también cómo se gasta el dinero. Corresponde a nosotros, y en efecto, tomar una decisión que va a consistir en dos medidas. Una, voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema. Así lo dice el presidente en la mañanera, querido Paco, más de 500 millones y luego salen a tirarse al piso personajes como a María Amparo Casar, por lo que se destapa en la mañanera. Paco, escucho tus comentarios. Mira, Vicente, hay dos, podemos analizar cuál era, se supone que debía ser el papel de, entre otros, de las organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONG, que era, con todo lo que podamos criticar, que existen, ahí están, sensibilizar a la sociedad sobre causas sociales, humanitarias o ambientales, entre otros, pues, muchos objetivos que tenían. La realidad es que casi desde su creación,
las ONG fueron usados como brazos políticos de los gobiernos priistas o de los gobiernos panistas. En eso devinieron, en organismos políticos, brazos de la derecha. Mira, no, ahora llegamos a movimiento contra la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de Alto al Secuestro, que era una ONG. En realidad, ¿para qué usaron esa ONG que era propiedad de Isabel, que es todavía propiedad de Isabel Miranda de Wallace? Para legitimar el trabajo de Genaro García Luna. Si la hicieron el brazo político de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Agencia Federal de Investigaciones, es decir, en eso devinieron las ONGs, o el de la Ciudadanos por una Causa Común de María Elena Morera Mitre, otro brazo político de Genaro García Luna. Sí, que el papel de muchas ONG se fue desvirtuando para ser brazo político. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, todavía es más evidente que se convirtió no solo en un brazo político de los gobiernos del PRI y del PAN, sino que se convirtió en un brazo político de organismos de Estados Unidos. Mira, hace mucho Estados Unidos entendió que nos podía controlar primero a través de los políticos, así que tuvimos a 4 presidentes y cualquier cantidad de espías como Fernando Gutiérrez Barrios, que se convirtieron en qué, en agentes de la CIA, eran informantes de la CIA, asalariados claramente, asalariados. Llegó un momento que esos brazos políticos de la CIA o del gobierno de Estados Unidos, ¿qué es eso?, que eran los presidentes de la República, tuvieron que dejarse a un lado. ¿Por qué? Por el desprestigio en el que se sumieron corporaciones como la CIA, el FBI, la DEA, así que los hicieron a un lado y Estados Unidos vio muy bien el otro lado. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? No solo en México, en América Latina, a financiar organizaciones no gubernamentales. Es decir, si antes a los presidentes servían al gobierno de Estados Unidos, ahora tenemos a organismos no gubernamentales y a personajes como Claudio X González, como María Amparo Casar, que son en realidad agentes disfrazados al servicio del gobierno de Estados Unidos o de entidades del gobierno de Estados Unidos, que es lo mismo. Sí, Estados Unidos se supo controlar, supo entender muy bien la situación de México, así que dejó a un lado, no del todo, porque bueno, pues también ahí están Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que sirvieron muy bien a todas estas agencias, pero encontró el gobierno de Estados Unidos a través de algunas agencias o del Departamento del Tesoro, del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, encontró la forma de alimentar organizaciones políticas de derecha para desestabilizar gobiernos. No, el papel que juegan Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿cuál es? El de un partido político de oposición. Cuando los partidos empezaron a perder protagonismo, sobre todo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, o la irrupción, aunque eso de irrupción es quién sabe, porque López Obrador estuvo años construyendo un movimiento y nadie lo vio venir, nadie pensó nunca que iba a ganar. Finalmente, cuando gana, ¿qué hace qué hacen algunos organismos oficiales de Estados Unidos? Alimentar el golpismo a través de quién? De personajes como Claudio X González Guajardo. ¿Sí? Movimientos contra la corrupción, mexicanos contra la corrupción y la impunidad se convirtieron en movimientos políticos hace mucho. No lo entienden y hay que ver nada más la cantidad de recursos que vayan. Yo conozco otros grupos que reciben apoyos de fundaciones de Estados Unidos, de fundaciones de Alemania, que tienen labor social, pero en el caso de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, es el caso de Alto al Secuestro o de Causa Común de María Elena Morera Mitre, se convirtieron en brazos políticos de la derecha, alimentados o por secretarías de Estado, en el caso de Morera Mitre y de Miranda Wallace, en brazos políticos de un mafioso, de un gángster, y lo validaron. Genaro García Luna hizo candidata a Isabel Miranda Wallace al gobierno de la Ciudad de México, y movimientos o MCCI
sí, se convirtieron en un brazo político de Estados Unidos. Hay que investigarlo, pero hace mucho, hay que ver el trabajo que hacen, que hace la viuda de Pemex, por ejemplo, y hay que ver de dónde obtienen dinero, no solo el gobierno, hay instituciones privadas, magnates, que lo sostienen y que son organizaciones golpistas, son grupos u organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, son brazos para conspirar, brazos políticos del conservadurismo para conspirar. Y en este caso lo vimos, un día sí y otro también, tratando de orquestar golpes blandos, golpes todo, pero golpes técnicos, pero finalmente golpes de Estado contra Andrés Manuel López Obrador. Hay que ver, el presidente tiene razón, de dónde sale la campaña narcopresidente, narcocandidata, que hoy la reactivan otra vez. Así que, ¿qué es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Y hay que ver la larga lista que tiene, esos millones que tiene, ¿para qué es? ¿Para sensibilizar a la sociedad? No, hombre, es un organismo golpista, es un brazo político de ramas de gobierno de Estados Unidos, y así lo tenemos que ver. Así que tendrían que registrarse hace mucho como eso, como organizaciones al servicio de grupos de Estados Unidos. Eso nos quedaría muy claro. Pero no lo hacen, ¿por qué? Pues por los intereses políticos. Pero esos son. En eso devienen. Cuando el presidente muestra estos datos, cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, muestra todas estas listas, es para asustarnos. Es para asustarnos, ¿de dónde reciben todo ese dinero? Pues aquí está claro, todo el conservadurismo, todo el gobierno de Estados Unidos, no todo el gobierno, quiero decir, como entes, están ahí apoyando ¿qué? La desestabilización del gobierno de México. Tú tienes razón cuando dice hay que tener cuidado porque ellos van a seguir con esa tarea para atacar a quién, a la presidenta electa, porque tienes tu razón, no hay que decirlo, los dictámenes, las resoluciones del Tribunal Electoral son inatacables y son definitivas. Sí que sí, ya es presidente electa. Y tenemos que entender que el papel de estos organismos con todos esos personajes, mira, ahí había un par de amigos míos que nunca me imaginé que estuvieran en esas listas, jamás me imaginé que los podría seducir una persona como Claudio X González Guajardo, como María Amparo Casar. Me impresioné cuando estaban pasando la lista y leyendo a Pablo Gómez los nombres y apellidos, pues es toda la derecha plena, entre periodistas, entre magnates, personajes como María Amparo Casar. Así que para mí, lo que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es un brazo político del gobierno de Estados Unidos, lo mismo que en su momento fue Alto el Secuestro, que fue un brazo político de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, y lo mismo que fue Ciudadanos por una Causa Común, y hay que revisar todo el papel de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, hay que revisarlo, el que reciba un centavo, lo explicó muy bien Pablo Gómez Álvarez, si recibes una donación, una entrega de dinero que después sea deducible de impuestos, es dinero público. Y como dinero público se tiene que auditar, se tiene que supervisar y tienes que entregar cuentas. Pero si recibes dinero de gobiernos extranjeros, pues eres un brazo político. No hay de otra. ¿Para qué le estamos haciendo el cuento? La realidad es muy clara. Movimiento Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es un movimiento político conservador para golpear al gobierno de México y tratar de desestabilizar este país, Vicente. ¿Cómo ves tú, querido Manuel Hernández Borboya? Un tema fascinante y además preocupante, ¿no? Sí, coincido completamente con lo que dice Paco Cruz. De hecho, pues yo fui el primer periodista en abril de 2021 que dio a conocer el financiamiento de Estados Unidos vía USAID a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y desde entonces, pues he seguido bastante de cerca el tema y coincido con lo que dijo el maestro Paco Cruz acerca de que pues es realmente golpismo disfrazado de periodismo de investigación, y me parece que hoy lo que se ha revelado en la conferencia mañanera con lujo de detalle sobre todos los depósitos
e ingresos de dinero tanto a nivel nacional como internacional que ha recibido esta organización abiertamente política, porque hay que recordar que Claudio X González fue el gran artífice de la alianza electoral PRI-PAN-PRD, lo venimos discutiendo y denunciando desde el 2021, cuando se dieron las elecciones intermedias. Es increíble que 3 años después de que se dio a conocer esta situación y que cada vez la conocemos con más lujo de detalle, simple y sencillamente no pase nada. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya envió varias cartas, esta no es la primera que manda a Biden con el tema, aunque, digamos, es la primera en la que tiene todos los pelos de la burra en la mano. En otras cartas había mencionado que iba a solicitar información al gobierno de Estados Unidos, pero digamos lo que presenta hoy Pablo Gómez, perdón, es un claro, un muy detallado informe sobre cada peso y centavo que ha recibido esta organización alimentada por Estados Unidos, y llama la atención, incluso pone énfasis Pablo Gómez en esta situación, de cómo empezó a recibir dinero desde Estados Unidos a partir de agosto del 2018, es decir, apenas un mes y cachito después de que Andrés Manuel López Obrador había resultado ganador en las elecciones presidenciales de julio de ese año. Entonces, es muy indicativo de cómo están operando y cómo esta organización y esta élite empresarial plagada de oligarcas que no se resignan a haber perdido el poder en 2018, pues están alimentando este proyecto político que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para tratar de disfrazar una agenda política electoral a favor de la derecha y a favor de los neoliberales, como si fuera periodismo de investigación independiente, autónomo y todas estas payasadas que son replicadas con gran virulencia en la prensa corporativa en México, que también son aliados de la hegemonía estadounidense. Entonces no es casualidad que lo mismo que está sucediendo hoy en México con estos fines golpistas, inyectando el dinero a organizaciones para desestabilizar al país y para que se genere una campaña afín a los intereses de esta hegemonía de Estados Unidos, pues son los mismos que hace 2 semanas decían que ha habido un fraude electoral en Venezuela, después no tuvieron cómo probarlo, se tuvieron que retractar y morder la lengua cuando ya varios de los títeres del imperialismo estadounidense se habían ido de bruces, entre ellos varios presidentes a nivel latinoamericano, caso Gabriel Boric, caso Javier Milei, que tuvieron que recular cuando Estados Unidos terminó reculando en su apoyo a Edmundo González, el opositor en Venezuela. Y digamos que esta película ya la vimos varias veces, desplegada en todas partes del mundo. Ahí está, por ejemplo, el gobierno de Georgia, el país europeo, ahí abajito de Rusia, que quieren tratar de utilizar de manera similar que están haciendo con Ucrania en contra de Rusia. Y ahí está el gobierno de Georgia denunciando cómo ha habido 2 intentos de revoluciones de colores en el país, financiadas precisamente con dinero de Estados Unidos a través de organizaciones civiles. Es por esa razón que acaba de entrar en vigor el 1 de agosto una ley en Georgia para que las organizaciones que reciben más del 20% de su financiamiento proveniente del exterior tengan que reportarlo y ser, digamos, de manera transparente, para que quede muy en claro a la población de ese país que son agentes extranjeros los que están impulsando esos discursos y esas narrativas, cosa que, por cierto, no le gustó ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea, que han impuesto una serie de sanciones y restricciones a Georgia, incluida la negación de su entrada a la Unión Europea, precisamente porque no les gustó que se evidencie el hecho de que están financiando a organizaciones golpistas a lo largo y ancho del planeta. Entonces, me parece que es muy sintomático y muy característico de lo que ha pasado estos últimos 6 años. Lo que hemos visto es una intensa campaña golpista los últimos 6 años en contra del presidente López Obrador. No les han alcanzado las fichas a la derecha internacional, que está tratando de rearticularse en cosas como la próxima visita de Javier Milei, o lo que se ha anunciado como la próxima visita de Javier Milei a México, como parte de la organización CEPAC, que es afín al Partido Republicano y a Donald Trump. Y digamos, esto junto con los más menos
300 o 500 millones de pesos que ha invertido la cúpula empresarial en México para deducir impuestos y entregárselos a Claudio X González en los últimos años, evidencia cómo se articulan estas fuerzas conservadoras, tanto a nivel nacional como internacional, para tratar de impulsar el proyecto golpista que venimos denunciando desde hace pues más de 6 años, porque digamos antes de que López Obrador asumiera la presidencia en diciembre de 2018, ya estaban echadas a andar muchas de estas estrategias golpistas. Entonces lo que quieren hacer pues es tratar de poner un gobierno títere, un gobierno a modo, afín a la hegemonía estadounidense, para tratar de controlarlo como se hizo a lo largo del periodo neoliberal, y que va muy en la mano no solo con esto de Claudio X González, sino con la reciente detención de Ismael Mayo Zambada en Estados Unidos, en circunstancias bastante misteriosas. Ahí está el intento golpista también de la DEA, con la detención de Salvador Cienfuegos para tratar de dividir filas al interior del ejército mexicano. Ahí está el caso de Guacamaya Leaks, y digamos, todos estos puntos van exactamente en la misma dirección. Los gobiernos nacionalistas son incómodos para la hegemonía globalista, la hegemonía estadounidense, y están tratando por diversos medios de desgastar este proyecto nacionalista de López Obrador para poner un gobierno títere a modo. Pues ahí están las odas que ha realizado Donald Trump al gobierno del fascista Javier Milei por prácticamente desmantelar el país y venderlo como fierro viejo. Esos son los gobiernos dóciles que quisiera Estados Unidos en un país como México, y no lo ha tenido. Precisamente por eso la postura hoy tan contundente de López Obrador de denunciar injerencia de Estados Unidos en la política mexicana, me parece que no es un tema menor. Lo que va a suceder es que en la prensa corporativa mexicana, en las grandes televisoras que son aliadas del fascismo internacional, como en el caso de Televisión Azteca y Ricardo Salinas Pliego, van a minimizar estos casos que son de gran trascendencia para el país, precisamente porque no les conviene a estos oligarcas que se denuncie con tanta estridencia, pues como pues son a final de cuentas títeres y marionetas de la hegemonía gringa en México. Entonces, digamos, hay que verlo en su justa dimensión y en su debido contexto, porque no nada más es Claudio X González ahí impulsando la candidatura presidencial de Xochitl Gálvez y compañía, sino que es Estados Unidos por varias vías y por varias agencias y por varios frentes tratando de desestabilizar a México, y hay que señalarlo con toda la contundencia posible para que la gente dimensione el tamaño de la guerra política que se está librando, no solo en México, sino en otros países como Colombia y el resto de América Latina, pero digamos en el contexto mexicano, pues esta cercanía con Estados Unidos hace que los asedios en contra de gobiernos nacionalistas sean muy fuertes, y va a ser algo con lo que va a tener que lidiar Claudia Sheinbaum en otros 6 años. Definitivamente. Oye, ¿por qué no cerramos aquí en esta ocasión, mi querido Manuel Hernández Borboya, con tus redes sociales y con la invitación para que la gente esté al pendiente de lo que estás haciendo también desde la trinchera independiente? Pues ahí estamos en Twitter, X, censurados y baneados, pero bueno, ahí seguimos dando la batalla. Ahora con este tema de la viruela del mono que acaba de anunciar la OMS, que ya lo veníamos advirtiendo que iba a suceder desde enero de este año. Ahí tengo algunos tweets por si gustan echarle un ojo. Y pues también en Facebook y en YouTube con mi nombre completo pueden echar un ojo al contenido que estamos haciendo a pesar de la censura. Manuel Hernández Borboya, mi nombre completo. Un saludo, Vicente, muchas gracias por el espacio. Un saludo también por el querido maestro Paco Cruz y a toda la audiencia de Sin Censura. Por acá andamos. Claro que sí, gracias, Manuel. Querido Paco, como siempre, yo cierro invitando a la audiencia a buscar tus 2 más recientes libros, Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, y la invitación para que te sigan en redes sociales. Manuel, discúlpame, primero un abrazote para Manuel, otro para ti, Vicente, y fíjate nada más antes de irme rapidísimo, ya entendí esta semana que estuve allí, cuando dices, ya nos comió el tiempo, pues sí, de pronto me quedaba con mucha información en la cabeza o en mis apuntes, decía, ya me comió el tiempo, Vicente, pero yo te mando un abrazote, a Manuel otro, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, tanto es Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y mañana nos vemos, como siempre, temprano, Vicente, muchas gracias. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco, Manuel, muchas gracias, que pasen excelente tarde, y déjenme saludar